padres hablé tan claramente como lo estoy haciendo aquí, en los mismos términos y con las mismas precisiones. Déjeme decirle que fue una reunión dolorosa, tranquila, muy respetuosa y para mí muy triste, verdaderamente triste. En cuanto a la parte que le corresponde a Noemí, estamos todavía en el periodo en que podemos actuar de manera tal que si tiene alguna responsabilidad penal se le pueda aplicar. Ella se consignó y salió bajo fianza por el delito de encubrimiento. Jacobo García, de la agencia AP. Sí, el otro día nos prometió el señor procurador más datos sobre la detención del exalcalde de Iguala. Quisiera preguntarle si su confesión, si su declaración de las últimas horas ha ayudado o acelerado a llegar a estas conclusiones, en cuánto ha contribuido esa confesión. Y dicen los padres que a estas bolsas y a estas conclusiones se llega a través de la confesión de dos personas. Ellos cuestionan mucho ese testimonio y me gustaría si pudiera dar más detalles sobre quién son estas personas y por qué ese testimonio ha sido el clave para llegar a estas conclusiones. Gracias. En el caso de Vargas se reservó a hacer declaraciones y en la segunda pregunta la acaba usted de ver en las pantallas. Ricardo Torres, TV Azteca. Señor, buenas tardes. La pregunta que le quería hacer era precisamente si Abarca Velázquez y su esposa estaban enterados de esto. ¿Ellos qué dicen con respecto a los trabajadores involucrados de Central? Buenas tardes, procurador. Varias cosas. La primera, ¿qué otras pruebas precisas y detalladas tienen, además de las dos, no declaraciones ministeriales, porque estas no son declaraciones ministeriales, son ante la Cámara, de estos dos testigos, testigos y cómplices, aparentemente, de los hechos? ¿Qué otras pruebas específicas se han hecho sobre el lugar de los hechos y demás? Y sobre eso mismo, si los padres ya identificaron las pocas ropas que nos dejaron ver en el lugar. También quiero preguntarle si ya citó a declarar a los elementos del Ejército y la Policía Federal que tienen sus instalaciones en la zona y que por acción u omisión pudieron haber participado, y cómo van avanzando en esa línea de investigación sobre los cuerpos federales que estaban ahí antes de lo ocurrido, por supuesto, y que llegaron de acuerdo a los testimonios después. Y hay también contradicciones en las múltiples declaraciones de los 74 que han sido detenidos y consignados, no solo en las ministeriales, entre ellos, incluso hay unos pequeños vacíos en los que nos presentó, y también hay en lo que han declarado en los juzgados, según nos han comentado. Y por último, ¿por qué se les negó la orden de aprehensión contra María de los Ángeles? Gracias. ¿Se nos negó la orden de aprehensión contra quién? La señora María de los Ángeles. Será porque no le hemos pedido. Déjeme contestar. Usted lo dijo en una conferencia de prensa que ya tenía las dos órdenes de aprehensión, señor, que ya los habían consignado. Las revisamos. Pruebas. Restos humanos en la barranca y los encontrados en el río tienen las mismas características. Hay una altísima posibilidad que sean de los mismos individuos. El lugar con precisión, las horas, los testigos, los de la basura que vieron cerrado el lugar, había piedras cuando les impidieron pasar. No sé de dónde saca lo de las ropas, porque los enterraron con todo y ropa y los quemaron con toda y ropa. Y ese tipo de cosas que se señalan así tan fácilmente, sin prueba ni nada, son las que generan las confusiones. Ahí estaban, señor procurador, son los videos. ¿Quién estaba? Las ropas. Es un basurero, señora. Yo solo le pregunté si los familiares habían identificado las ropas, no le afirmé que fueran de ellos, ¿no? Ni siquiera lo intentamos, sabemos que los quemaron con ellas. Francisco Velázquez, El Financiero. No me contestó toda, señora. No, estoy terminando, no me interrumpa. Perdón, error mío. El Ejército y la Policía Municipal. El Ejército, como todos los ejércitos del mundo, se mueve solo con órdenes, y qué bueno. Nada más le quiero hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el Ejército hubiera salido en ese momento? ¿A quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad constituida. Hubiera sido un problema mucho mayor. Qué bueno que no salió. Y la Policía Federal tenía un destacamento muy pequeño que estaba fundamentalmente en donde está la caseta de cobro. Y habla usted de contradicciones. En el juicio veremos qué contradicciones son y cómo se van resolviendo. Ahora sí, ¿quién sigue? Francisco Velázquez, El Financiero.
Procurador, buenas tardes. ¿Cómo está? Solamente Buenas tardes. de estos 74 que tienen detenidos, ¿cuántos han confesado haber participado en estos hechos o de cierta manera pues asesinado a estas personas de las que ya dio referencia? Y la otra sería, dadas las condiciones en las que están los restos que localizaron, ¿sí hay garantía de que estos laboratorios de Austria puedan dar con la identificación? En cuanto al primer caso, yo le diría, y sería un dato impreciso, me hace una pregunta que tendría que tener de memoria, testigos del homicidio 3, los 3 últimos que vieron, bueno, 2 de los 3 últimos, 2 vieron de los 3 últimos que declararon, ellos confiesan. Los otros confiesan su participación en el secuestro, la detención, en alguna parte de la intervención. La otra parte, ¿cuál fue la última pregunta? Y creo que es todo. Adelante. Sobre los... Abel Barajas, periódico Reforma. ¿Me das permiso, por favor? Procurador, buenas tardes. Varias preguntas quiero hacerle. La primera es, ¿de cuándo son las declaraciones, para empezar, las detenciones de estas personas que los llevaron a este lugar? Porque hasta donde tenemos entendido, desde la semana pasada o más, ustedes ya estaban en Cocula y en específico en el basurero y en el río, ¿sí? En segundo lugar, hay sobre todo medios locales que han estado refiriendo a Federico Figueroa como una persona que presuntamente es parte de este grupo que denominan Guerreros Unidos. Queremos saber si efectivamente ustedes tienen alguna investigación o línea de investigación que vincula a esta persona con el grupo. Y por otro lado, le quiero preguntar sobre si tienen alguna información relacionada con el homicidio de esta persona que apareció desollada en el primer día de los hechos, que le dicen el Chilango. Si hay este evento, al parecer no lo tenemos muy bien identificado en la investigación. Me voy a circunscribir los datos de la investigación. Dice cuándo. Están arraigados desde hace aproximadamente 8 días. Tiene usted más o menos bien las fechas. Lo que vieron en las fotos es la filmación de la diligencia de reconstrucción de hechos. Todo lo que ustedes vieron en los videos es el momento en que se están reconstruyendo los hechos y ellos están diciéndonos cómo se fueron dando. Y en cuanto a Francisco, le voy a pedir la información al área para darle un dato preciso. ¿Quién más? ¿Cuál otro? Le quiero dar la información precisa. Federico Figueroa no tengo, por eso le digo, quiero darle una información precisa para no decirle sí o no sin tener un sustento completo. Y en cuanto al desollado, también le voy a pedir al área que se lo plantee, porque la verdad, he estado 24 horas en este asunto. Tenemos un orden de preguntas, discúlpame. Marcos Muedano, periódico El Universal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quisiera que nos pudiera precisar cuándo fueron detenidas estas 2 personas o la tercera también que llevó al hallazgo de... Hace aproximadamente 8 días. 8 días. Ok, estas declaraciones que ahorita estaban dando ellos, ¿son ya ante el Ministerio Público o únicamente son... Les repito, está el Ministerio Público, está su abogado, están los testigos, los vieron, están peritos que están ratificando lo que se está diciendo, y es durante el momento en el que se hace una diligencia de reconstrucción de hechos. Ok, ya una última pregunta. Yo tuve la oportunidad de estar allá en Iguala y en Cocula, y se me hace algo increíble que hicieron un gran despliegue de Policía Federal, Ejército y Marina, y no los hayan podido encontrar. Entonces fue a partir de estas personas, y los demás días, ¿qué fue lo que estuvieron haciendo los elementos de seguridad? Mire usted, los primeros días de los 33, anduvimos yendo a todos los lugares que los padres nos señalaban como posibles. Debe usted de partir de la base que estábamos buscando y seguimos desaparecidos. Al mismo tiempo que los grupos de investigadores empezaron a incorporarse a la investigación. Sí perdimos mucho tiempo los primeros días porque teníamos una averiguación que se nos había enviado de Guerrero y que nos ponía a los supuestos, es decir, lo tengo que decir claro, erróneamente, que en esas fosas estaban los estudiantes que habían sido sacrificados. Todo esto nos llevó a enfocarnos profundamente en el asunto de las fosas, hasta que los peritos, y ahí sí fueron primero los de la Procuraduría, determinaron que no eran, es cuando empezamos a abrir todas las demás líneas de investigación. Yo le diría que una investigación de este tamaño,
Dice usted, Iguala es muy chiquito, Iguala sí, pero todos los alrededores son bastante extensos. Y ojalá yo hubiera ido usted al lugar en donde, en el basurero que estamos señalando. No dejaban pasar. En muchas ocasiones nos cerraban el paso. Hicieron muy bien porque estábamos haciendo un análisis. Por eso le digo que ojalá yo hubiera ido. Qué bueno que no pudo pasar porque se hizo un análisis mejor. Para que se diera cuenta de la distancia, no tiene visibilidad desde ningún lado. Es una barranca que parece un cráter. Usted va por una brecha en la que apenas cabe un vehículo. En algún momento dado se encuentra con una reja y después continúa la brecha y llega usted justo a la orilla de una barranca que no se ve. Es realmente en una amplia zona en la que estábamos investigando, amplísima zona. Yo le diría prácticamente todo lo que es el campo alrededor de Cocula y de Iguala. Y después también nos dedicamos a revisar todas las llamadas que se nos hacían anónimas, increíbles, ciertas, reales.